Un gusto tenerlas de vuelta en esta micro videoclase. Tema de hoy, conceptos básicos de diagrama de relación nulo. Vayamos al índice. Definición de nulo, nulo y la PK, nulo y la FK, nulo en operaciones, nulo en el case. Entre paréntesis, el nulo no va a hacer que el diseño sea mucho mejor o mucho peor, pero sí va a eliminar un montón de trabajo innecesario. Un buen entendimiento del significado del concepto de null nos permite ahorrarnos un montón gigantesco de trabajo en el mantenimiento y operación del software desarrollado. Vayamos por la definición. Nulo o null representa el desconocimiento del valor de un atributo. El null no es un valor, es una representación de que desconozco el valor de un atributo en particular. No es cero, no es vacío, no significan lo mismo. El null es que desconozco el valor de ese atributo. En el caso de cero es un valor. Y en el caso de vacío, si yo hago un select sobre una tabla que no tiene registros, la respuesta es un conjunto vacío. Por lo tanto, vacío no es lo mismo que nulo. ¿Ok? Perfecto. Esta es la definición. Vayamos ahora por el nulo y la PK. Para ello, recurrimos a un repaso. Vemos la definición de PK. Conjunto de uno o más atributos que, ojo, identifica en forma única a una instancia de la entidad. La palabra clave acá, identifica. La PK, los atributos de la PK deben identificar en forma única y unívoca a cada instancia de la entidad. Identificar significa que debo saber exactamente, y el null significa desconozco el valor que está en este atributo. Por lo tanto, un atributo de una APK no debería ser nullable, porque ¿cómo voy a decir que desconozco el valor de un atributo que forma parte de la APK, la cual identifica en forma única a una instancia de la entidad? Eso es una paradoja en sí misma. ¿Okay? Por lo tanto, nunca debería diseñarse e implementarse en la base de datos una entidad con una APK con algún atributo nullable, negativo. No debería ser así. Pero tratando algunas herramientas que, como las de base de datos relacionales, permiten ese tipo de implementación, contradiciendo un poco la definición. Por eso siempre hablamos de conceptualización es una cosa, implementación es otra. La implementación varía de herramienta en herramienta, la conceptualización no. Por lo tanto, nosotros debemos conocer la conceptualización para poder hacer benchmark o comparativos entre las diferentes herramientas, a ver quién implementa qué y de qué mejor manera. ¿Ok? Pasemos a hacer el siguiente. Perdón, otra voz. Nulo y la FK. Por supuesto, vayamos a la definición de FK. Se define como un conjunto de atributos de una entidad cuyos valores tienen que coincidir con los valores de la PK de otra entidad o de una entidad. ¿Ok? Fíjense que hablamos de valores. Y al principio, al definir null, lo definimos como que null no es un valor. ¿Ok? Por lo tanto, no cabe dentro de esta definición. Cuando nosotros definimos una FK como nullable, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al cargar o insertar un cliente, si colocamos null en el código localidad, estamos diciendo que desconocemos en qué localidad se encuentra. Ese es el significado del null.
¿verdad? Es razonable, pero tiene una implicancia muy peligrosa, que son los efectos gravísimos sobre todos los queries que se realizan con SQL sobre las bases de datos relacionales. Ejemplo, tenemos nuestra tabla de clientes, tenemos 323 clientes. A hacer un select excluyente sobre el cliente, vienen 323 clientes. Queremos que nos traiga la descripción de la localidad en la cual reside cada cliente. Al hacer el join con localidad, los clientes que tengan null en código localidad no van a venir en ese query, en ese select, salvo que yo de alguna manera en específico le diga que recupere. Y eso es un trabajo extra. Fíjense, si para cada query que yo implemente debo preocuparme de si una FK es null o no null, el trabajo que aparece es gigantesco. Todos los registros que tengan null en cliente, en el atributo localidad, no van a venir normalmente en ese select. Y eso es muy peligroso. Y estamos hablando de un vínculo en particular entre dos entidades. Fíjense, imagínense esto en 100 o 200 tablas vinculadas unas con otras, y tengo que preocuparme para cada select o cada query, ya sea de delete o update, de esta situación en particular. Es muy complicado. Mejor hacerlo simple. Ninguna FK debería ser nulable. ¿Ok? Necesito, porque hay veces que cliente, la localidad del cliente para mí es desconocida. Muy sencillo. Creo una instancia en localidad con código 0, cuya descripción dice localidad desconocida, y para todos aquellos clientes cuya localidad desconozco, la asocio a la localidad 0. Solución. ¿Tá? Esa es la mejor, para mí particularmente, la mejor implementación para mantenernos alineados con las definiciones de tanto de PK como de FK, porque los otros se vuelven pandemonio. Pasemos a lo siguiente. Más implicaciones. Nulo en operaciones. Siendo A null, siendo B 100, A y B son variables. Si tenemos una operación aritmética donde A más B y el resultado guardamos en suma, ¿cuánto guardaríamos en suma? Pues veamos. Si A, que es null, o sea, léase, A es un valor desconocido más B, que es 100, valor desconocido más 100, ¿cuánto es? Valor desconocido. Suma debería terminar con valor desconocido, o sea, null. Las implementaciones de las diferentes bases de datos, algunas omiten los null, algunos sencillamente no te dejan operar, etcétera. Imagínense la complejidad. Y todas las operaciones aritméticas que hagamos en nuestro software deben preocuparse si un atributo es o no null, a fin de que las operaciones correspondan, ¿verdad? Y aún peor, todas las estructuras de control de las operaciones lógicas, los while, los if, los case y demás, los mientras, también tienen efectos. Y A mayor a B, interpretemos o leamos. Si valor desconocido es mayor a 100, ¿es valor desconocido mayor a 100? ¿Cuál es la respuesta? Ya no es verdadero o falso, que son las dos únicas respuestas que conocemos para todas las estructuras de control. La respuesta es desconocido, porque no sabemos si el valor de A, que es desconocido según la definición, no es 0, no es vacío porque es numérico, no sabemos si es mayor a B o no. Entonces, mucho ojo, fíjense toda la complejidad que trae cuando definimos algo sin saber y lo ponemos como nulo. Todo esto, cada operación que yo hago, y básicamente los programas son operaciones aritméticas y operaciones o estructuras de control. Debemos llenar de control a ver si los atributos son nulables o no, innecesariamente, ¿verdad?
porque no hace mejor el diseño colocarlo como nulable. ¿Cómo necesitábamos el null? Sí, está bien. Vamos a ver cómo hacer el null con un atributo null. Fíjense lo siguiente, acá es muy interesante. Esto es un diagrama que viene como ejemplo en el DB Designer. Acá acabamos de entrar en el editor de atributos. Está el nombre del atributo, el tipo de atributo y el NN, la columna NN o not null. Fíjense que la mayoría de los atributos no están marcados, es decir, son nulables. ¿Qué significa eso, ese diseño? Solamente la PK dice not null. Eso para mí no es lo mejor. Todos deberían ser not null, salvo alguna necesidad en específico. Una necesidad muy puntual, una necesidad que no puedo escapar. Entonces, acá está la situación. ¿Sí? Ponemos null como si fuera por oro y crea enormes problemas en el mantenimiento y en la operatividad del stock. Eso es todo con respecto a nuestro índice, pero hay algo más. Cola está el veneno, decía. Este es un párrafo extraído del libro de Date. Y fíjense lo que dice Date respecto al null. De hecho, nosotros creemos firmemente que los nulos son un error y que nunca debieron ser presentados, aunque estaría mal ignorarlos por completo en un libro de esta naturaleza. Date, página 258. ¿Tenemos algún ejemplo de cuándo usar null? Sí, en la fecha de función. Por dos motivos. Uno, porque la fecha de función generalmente para los que seguimos hasta que nos llame el Señor es desconocida. Y segundo, que en la fecha, por ser el tipo date, no podemos cargar vacío, tampoco podemos cargar cero. Tenemos que cargar a una fecha que sea válida. Por lo tanto, el único caso, a mi entender, existirán otros, eso es seguro, por lo menos basado en mi experiencia, la que yo conozco, fecha de función debe ser nulable. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Un gran abrazo para todos.